Como la Biblia lo dice, Dios es una trinidad, pero en otras culturas se considera que Dios tiene más partes. Más parte, ¿cómo cuál cultura? Cree que Dios tiene la muerte, el clima, el agua, pero todas conforman una sola. Se parece a la idea de Spinoza, de Dios integrado en todo. Entonces para los egipcios era, Dios estaba representado en las fuerzas de la naturaleza. Para los indios, chinos, asiáticos, Dios está representado por Buda, una fuerza universal, respetuosa, tranquila y que no se quiere meter en problemas con nadie. ¿Quién? Dios. Si me lo fuera a imaginar con una figura. La nada. Porque la nada es tranquila, no se mete con nadie y es toda poderosa, porque es infinitamente poderosa e infinitamente débil. Al ser totalmente poderosa y totalmente débil, se anula y es muy tranquila. ¿Para qué cultura? Para los asiáticos. Entonces para los hebreos y los judíos. Está más o menos así, porque creen que ellos son el único pueblo que puede adorar a Dios técnicamente real y no creen en Jesucristo porque lo siguen esperando. Ellos siguen esperando a Jesucristo. Los cristianos, ¿qué tú dices de la figura de Dios para los cristianos? Los cristianos se basan en el Nuevo Testamento y también en las historias que mencionan a Jesucristo o al Mesías en el Antiguo Testamento, por lo cual también deberían basarse en lo de la Biblia apócrifa, que tiene algunos libros del Nuevo Testamento que fueron excluidos, como el libro de María, que indica cómo te engaña Satanás. ¿Cómo? Cómo te engaña Satanás, explica en ese libro. Y por alguna razón fue excluido. ¿Quién lo excluyó? Porque sabemos que había muchos libros. La iglesia primitiva se decidieron cuáles libros iban y cuáles no. Porque si se metieran todos, la Biblia sería un libro de ese tamaño. Es interesante. Hay otro grupo que tiene otra concepción así de Dios que tú conoces. Los mexicas. Porque están como los egipcios, simplemente que ellos adoran a los animales. ¿Cuáles son esos? Los mexicas. Mexica. Aztecas, mayas, todos esos grupos así. Adoran a diferentes animales, ahí representándolos. Ajá. Algunos que son buenos, malos, de la creación, pero todos significan la misma, la naturaleza y el ciclo de la vida. Y los nórdicos, por ejemplo. Todos los dioses representan un árbol, el árbol del universo que mantiene la estructura universal de todo. Como la fuente de la vida. Y los guerreros lo volvían como una especie de dios, como Ragnar. En ese caso es que adoptan una fuerza de la naturaleza que sea mayormente destructiva. Si ven un cachalote, es un adorar. Ellos entienden que si no lo adoran, los va a matar. Pero por ejemplo, Odín. Sí, pero ellos entienden que Odín es el padre de todo, por lo cual es presentación del árbol. Entonces, al representar al árbol de la vida, también representa a todos los dioses. Al representar todos los dioses, representa toda la fuerza de la naturaleza. Al representar toda la fuerza de la naturaleza, se puede entender que ese es el dios más parecido al dios cristiano. Y lo de la mitología griega. Zeus está loco, Hades está loco. Hades no está tan loco. No, Es el dios del inframundo, ¿verdad? no, ese está Eso no es loco. Hades. Hades es el menos loco de todos los dioses griegos. Explícame un poco. A Zeus, ese tipo ha tenido como 56 esposas en toda su vida. Es un tipo promiscuo entonces. Algo así. Sigue. Poseidón hizo una fuente de agua salada. ¿De qué va a ser una jodida fuente de agua salada? Una fuente de agua salada. También que si se enoja simplemente hace un terremoto, un tsunami o mata una aldea entera. Siempre tienen que ver con creencia y emociones los dioses. Cosas. Porque, por ejemplo, Thor es nórdico. Nórdico. Zeus no es el jefe de los jefes. Zeus es el dios menor, No, en serio. el menor de toditos. ¿Tú viste la serie de Ragnarok? Que Zeus está como Lo presentan ahí en... un viejito, pero No, técnicamente como el jefe. lo presentan como el jefe simplemente porque fue el único que el Crono no se comió. Y lo dejó. No, le dieron una piedra en su lugar. ¿Una? Piedra. Yo no sé cómo no se dio cuenta. Pero este perro, el Cerbero. Cerberos Ajá. representan la muerte, resurrección y la vida eterna. Entonces, la muerte, Son los mismos conceptos que utiliza la ideología cristiana. y también Sí, es sí, de se ese basa. que se inspiran las cosas así como la del monte, ¿verdad? Y que hizo Warner Bros. Porque una está loca, una es enojona, y otra es la que está al mando. Es como el Cerbero, el perro del inframundo. Una es más calmada, que es la resurrección, otra es la enojona, que representa la muerte, y la otra es la que está al mando, que es la vida eterna. Ya. Entonces, háblame de este Dios que es el menos loco. Hades. Hades. Él es el que administra el infierno, ¿no? Sí. O sea, el infierno para los cristianos, pero ¿cómo se llama para los nórdicos? El mismo lugar. Inframundo. Inframundo para los griegos. Para los griegos eso es cárcel, sufrimiento, hambre, un calor que mata. Un calor infernal. Un calor infernal, ¿verdad? Como estamos aquí. Sí. Roy, en los nórdicos, ¿cuál es el infierno? Ellos no tienen infierno. Es muy inframundo. Es el mismo inframundo. Sí, técnicamente Por- la administradora del infierno es la hija de Loki. De Loki, Sí, el dios de la risa. sí, La hija de Loki es como Hades. Tienen como esos roles. sí, pero el único problema es que Hades no está loco, pero la otra sí. En lo nórdico es una diosa loca que está administrando el inframundo. ¿Y quién administra el Valhalla, por ejemplo, en lo nórdico? El Valhalla, ¿eh?
Sí. Él Mismo que lo administra. es el administrador, él es el jefe y él es el que pone las reglas y todo. Pero el único problema que yo tengo con los dioses griegos es que Hades es la madre del caballo de Zeus. Ok, espérate, explícame eso. Yo te dije que era el menos loco, no que no estaba loco. Hades es el papá, Mamá. y Hades no es un hombre. Sí, se vuelve una yegua. Y también se vuelve una yegua. Sí. Ah, sí, ya ahora te entiendo por qué tú dices que él no es tan loco, pero algo de locura. Pero es interesante eso de cómo la humanidad ha representado a Dios de diferentes formas. ¿Hay alguna forma de tú decir este más coherente o más... son prácticamente iguales? Es decir, que si yo digo, yo creo en Jehová, Jehová Dios, el Dios de los cristianos, y creo en Odín, básicamente estoy diciendo lo mismo. Básicamente, dependiendo del contexto. Donde yo lo diga así, explícame ahí. Si tú dices así, Odín, refiriéndote a la palabra Dios, Ajá. Si yo uso el término Dios, si tú dices Odín refiriéndote a Dios, ajá, tú estás diciendo tranquilo, ajá. Pero si dices Dios refiriéndote a Odín, ahí hay un problema. Si yo digo Odín refiriéndome a Dios, hay un problema. Pero si yo digo Dios, No hay un problema si tú dices Odín refiriéndote a Dios. Odín representa a todos los dioses, Ajá. que todos los dioses, ajá, que es lo mismo que Jehová. y que todos conforman parte de él. Entonces depende del contexto, pero es básicamente lo mismo. Pero sabemos entonces que si yo le digo a los cristianos, tu Dios no es tan diferente al Dios nórdico o a los dioses de la mitología. Para ellos, ¿quién es la figura de Satanás, por ejemplo, en esos grupos? Para los nórdicos, ¿quién sería Satán? Para los nórdicos, Satanás sería como, no sería alguien que administra el infierno, porque técnicamente es un dios de eso. Sería como algo que te encuentra de todo, que destruye todo. Que básicamente para los cristianos, Satanás es el destructor, el que se opone a todo. Para los griegos sería Cronos. Cronos sería la representación del mal. Para los mexicas sería como el dios de la guerra. Imaginemos que la gente nunca tiene esa creencia. ¿Cómo sería el mundo? Estarían perdidos. Estaríamos perdidos. Si no encontramos una solución para responder una pregunta, Nos quedamos pensando eso a las 3 de la mañana como que si no pudiéramos dormir, mirando para el techo. Cosas que no podemos resolver, como por ejemplo de dónde venimos. La representación de Dios es la respuesta de todas las preguntas que desconocemos. ¿Cuál sería tu pregunta más peligrosa? Si en la Biblia menciona la creación de la tierra, hasta la creación de la humanidad, técnicamente no pasaron 7 días porque los humanos salieron hace 12.000 años. Pero el eso registro humano más antiguo es hace 12.000 años. Pero si los 66 millones de años hace que se extinguieron los dinosaurios, ¿qué pasó ahí? A no ser que Dios tenga un ejército de tiempo que nosotros no podemos medir, que sea como de 7 días son 66 millones de años, a no ser que sea así. Los años son... 6 millones de años sean como 3 días para él, o 2 días, porque... Es como si, por ejemplo, estuviéramos hablando de unidades de medida del tiempo diferentes, porque no coinciden. Los años, suponiendo que los años o el tiempo que se menciona en la Biblia para cada proceso de creación no coincide con los años del proceso de creación que se pueden medir desde la ciencia. Entonces hay una inconsistencia, ¿verdad?, entre la unidad de medida. Una solución sería eso, pensar las unidades de medida para Dios más amplias que las unidades de medida para los humanos. Y la misma Biblia dice, por ejemplo, el tiempo de Dios es perfecto. Habla del tiempo de Dios, sí, habla de un tiempo perfecto, pero también habla de que 1000 años para Dios es un año para... 1000 años para Dios. Ajá. 1000 años para Dios, por ejemplo, imagínate a Dios allá arriba en su gran trono, como el trono que pintan los cristianos, porque los cristianos tienen imágenes para representar a Dios. Cuando tú le hablas a un cristiano de Dios, él se imagina a un Señor que lo sabe todo, un viejito con barbita. Se imagina, exacto, con barba, que es contradictorio porque su Biblia dice que no te haga imagen, pero uno se imagina una fuerza fuera de la misma naturaleza. Entonces ese Dios tiene su parámetro de medida, cuando para nosotros es un año, para él puede ser 1000 años, porque él no está limitado en el tiempo. Dios creó las leyes de la física, de la naturaleza, todo, y después de que creó eso, él debe tener una regla, no romperla. Entonces rompen constantemente todas las leyes. De las leyes de la naturaleza no se rompen de cualquier manera, a menos que haya un evento que las doble. Que la doble. No romper, doblar. Tú deberías explicar un poquito más de eso. A ver, al formarse un agujero negro, la presión es alta, presión igual a calor. Lo que es dentro de un agujero negro es la nada pura. Al ser nada, mientras un agujero está girando,
no es posible que sea una nada de punto, debe ser una nada de anillo. O sea, que se unen los puntos. Entonces, si de la nada se vuelve un anillo en un agujero negro, técnicamente le dio forma a la nada. También creó la ley del electromagnetismo. Entonces, aquí la de la gravedad. Si Dios dijo, en esta cantidad de tiempo se va a soplar un tipo de planeta de tal magnitud, la magnitud de la Tierra es de esa misma magnitud, tiene que hacerse en ese mismo rango de tiempo. A no ser que se empiecen a golpear más cosas, así. En el cosmos lo que hay es una especie de desorden. El desorden a veces se puede volver en orden. Se organiza solo. Es como si el mismo cosmos tiene conciencia de lo que está haciendo. Por ejemplo, el Big Bang, ¿qué es lo que explica? Que estaba todo comprimido. Todo comprimido, cada elemento, cada fuerza, cada cosa comprimido, infinitamente pequeño. Es como decir, Dios simplemente dijo, esto ya es tiempo que explotar, y lo explotó. Y explotó. Y esa acción de explotar comenzó a crear todo. Entonces dijo, vamos a ordenar esto. Entonces Dios no creó, ordenó, sería Se podría decir, que lo que hizo fue ordenar. ordenar todo en una cosa para darle orden, pero a la vez darle desorden. ¿Quién? Ordenarlo, pero a la vez darle desorden, porque la naturaleza no está en orden. Entonces, si lo desordena de tal manera que se viera que está en orden, estarían los dos estados al mismo tiempo. Tú dices que la naturaleza no está en orden, pero está tan desordenada que pareciera que está en orden. No hay tal orden, pero tampoco hay tal desorden. Algo así. Porque cada galaxia está a la distancia necesaria. Todo está en un punto aleatorio, pero está la distancia necesaria de la otra para que la otra Funcione y para que funcione. Donde se coloca cada elemento en el cosmos están a la distancia que se necesita que esté. Que hasta ahí podríamos decir que hay orden. Pero esta distancia llegaron de forma aleatoria. Ahí en esa aleatoriedad es que está el desorden. Bueno, sigue en orden. Sigue en orden. ¿Y cómo tú conectas el tema del Big Bang, el desorden, el orden y con todo ese tema del agujero negro y los agujeros blancos? Y obviamente, ¿dónde entra Dios? Dios se podría considerar como la fuerza que ordena todo y a la vez lo desordena. Porque si es natural, Tú lo habías dicho antes, lo ordena y lo desordena, una fuerza. imagínate que todo se comprimiera poquito a poquito. Que en vez de haber una dispersión, se recoge. Imagínate que el universo está haciendo así. Ajá. Así. Eso sería como que si el universo se estuviera agrupando, pero a la vez se estuviera separando. Entonces, al agruparse, la distancia entre las galaxias se baja, pero al expandirse, se aumenta, unos años más. Sería como que si el universo estuviera latiendo. Entonces, cada vez será más grande. Ajá. Entonces el agujero negro se da en esa compresión y explosión. Si gana la presión, agujero negro. Si gana la gravedad, estrella de neutrones, que tiene la misma densidad que un agujero negro, pero la misma cantidad de energía que 18 mil millones de soles. ¿Y el agujero blanco? El agujero blanco se podría decir que es la expulsión de toda la masa que tenía el agujero negro adentro. El agujero negro también tiene ese punto. 1, 2, 3, 4. O sea que está palpitando. Si yo pensara que el universo es así como una bomba que se recoge y se expande, se recoge y se expande. Cuando se recoge, ¿cómo se llama? Compresión. Compresión. Y cuando se expande, Expulsión de la presión. Imagínate que el universo fuera una burbuja. Cuando se aprieta, presión acumulándose, pero cuando se suelta, bota presión. bota la presión. También al presionarse, también junta algunos átomos, permitiendo que la burbuja se expanda. ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión, Roy, de que Dios sería esa energía que está ordenando el cosmos? Te lo dije, hay cosas que me salen y yo no sé cuándo me van a servir. Hay conocimientos que tú tienes que tú no sabes para qué son útiles. A mí me pasa, tú lo sabes. ¿Tú crees que es importante esta conversación que hemos tenido en lo práctico? ¿Serviría para algo? ¿Nos ayudaría, por ejemplo, a vivir más o menos? ¿O simplemente serviría para conocer nuestro mundo? Y tal vez para tener respuesta para preguntas incómodas. Por ejemplo, esa pregunta de quién sería Dios. Tú dijiste que Dios es como una energía que lo ordena. Ordena, desordena y crea todo. Y que como son opuestos, al mismo tiempo se anula el mismo. A ver, Dios desordena. Desordena, Crea y ordena. destruye todo. Entonces, Todo se anula.
Entonces, es coherente cuando un ateo dice Dios no existe, por ejemplo. Que él está apelando a la anulación de esa energía que desordena y ordena al mismo tiempo, anulándose el mismo. Sí. A mí me dijeron una vez que yo digo cosas que al principio parece que no tienen sentido, pero resulta que tiene coherencia. A ver. ¿Tú te acuerdas que yo te dije ayer que Dios parece que tiene mentalidad de niño? Sí, tú me dijiste eso ayer. Porque según la Biblia, Dios creó al hombre a base de barro. Entonces tú lo puedes interpretar fácilmente como que si tú estuvieras escuchando que un niño está jugando con masilla. Ajá. Uno de masilla. Piensa. Ajá. Y Dios, todopoderoso, dice, vamos a darle vida. Vamos a ponerlo a correr. Volviendo al tema, entonces es coherente pensar que cuando un ateo plantea, el ateo es que dice, los nórdicos, eso se lo inventaron, los griegos se inventaron también la forma de representar esa energía que tú y yo hemos hablado. Los cristianos también es otra forma de ellos representar la energía creadora y ordenadora que se autoanula. Entonces, cuando ellos plantean su ateísmo, no existe tal cosa, tiene coherencia. Los más religiosos terminan siendo los ateos, porque técnicamente creen en la nada. Pero del otro lado están los que sí creen, que también tienen razón, porque es una energía que ordena y desordena. Crea también. Crea también. Entonces, ambos argumentos, tú dices que tienen coherencia. Uno que lo intenta negar y el otro que lo intenta afirmar. Pero hablo mucho más del tema de que el ateo es más religioso que el que dice que cree. Escucha, si un ateo te dice que Dios no existe, Sí. técnicamente tiene razón porque Dios se anula a sí mismo. Correcto, sí. Entonces también creyó. El ajuste fino, por ejemplo, del universo, él dice, no, hay un desorden. Apelando al desorden de que los elementos del cosmos están a una distancia aleatoria. Hay un desorden. Pero ¿qué puso eso en ese punto? Ajá, sí. Técnicamente todo está en una distancia que permite que el otro funcione. Que el otro funcione, exacto. Entonces, el problema del ateo es, si esto está ahí y esto está aquí, tienen una distancia para que el otro se vea bien. Ajá. Entonces, eso es un patrón colocado a propósito, pero en el universo nada está colocado a propósito, pero también está hecho para que lo demás funcione. Que permita la funcionalidad de los otros. Por ejemplo, si movemos un poco la luna, tendríamos un problema en la Tierra. Si movemos mucho Júpiter, más se tendría en la Tierra. Sí. Si movemos mucho Marte, menos se vería. Ajá. Sí. O si acercamos el sol, nos quemamos, por ejemplo. Todo esto no es tan necesario. Entonces, el problema del ateo es justamente eso. O sea, él se sabe, la ciencia, ¿verdad?, demuestra que no hay un propósito aparente, porque todos los puntos han sido colocados de manera aleatoria. Pero el creyente te dice, pero esa distancia entre una cosa y la otra permite que una cosa funcione. El ajuste fino, Eva. Entonces el creyente cree que todo está colocado con un propósito. Entonces, si esto está colocado para que todo eso se vea bien, pero también está colocado de una manera que nada tiene un propósito final. Porque un planeta puede tener el propósito de tener vida, pero tiene que tener un tiempo. Y si en ese tiempo no se da, ya no se puede dar. Ya no se da. Entonces la diferencia es que entre el ateo... Uno pesimista y otro optimista. La diferencia está en que el ateo dice no hay ningún propósito y el creyente dice sí hay un propósito. Entonces ahí que viene como respuesta a Dios. Es así. Entonces el propósito y la cosa que no tienen propósito. Podríamos decir que tanto ateo como creyente están equivocados. No. Ninguno están equivocados. Ninguno. Oye, de verdad, tú eres duro, mano. Ninguno están equivocados. Si no una no existe la otra. Sin una fuerza que ordene, no existe una fuerza que desordene, ¿cierto? Están íntimamente relacionados. El bien sin el mal, por ejemplo. No existiría el bien sin el mal. Habría neutralidad pura. Nada.